Ahora sí. Ok, chicos, vamos a ver, chicos. Como pueden observar, jóvenes, a ver, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de rebeliones indígenas. Me imagino que ustedes ya pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, profesor, yo sí lo veo. Muy bien. Ok, Sí, chicos. profesor. Ok, ok, ok. Entonces, ¿ya? Vamos a ver. A ver, que parece que no quiere ampliarse. Vamos a ver. Listo, chicos, listo, listo, listo. ¿Ya? Ok. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Bueno, las rebeliones indígenas en el siglo XVIII. ¿Ya? Nos encontramos en el siglo XVIII. Han pasado 2 siglos desde la época desde que llegaron los españoles. Han pasado 200 años. 200 años han transcurrido. En ese lapso de 200 años, jóvenes, el virreinato se ha ido consolidando. ¿Ya? El virreinato se ha consolidado. La situación es, bueno, no es óptima, pero tampoco es mala. ¿Ya? Digamos 50-50. Hay problemas, sí, pero son los mismos problemas que se repiten en México, en España, en Europa. Son los mismos problemas. Hay abusos, claro que lo hay. Hay formas de evadir los problemas también. O sea, había de todo. Pero vamos a asistir a algunos hechos curiosos. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. En los 300 años que duró el dominio español en el Perú, se dieron varias insurrecciones en contra del orden colonial. Así. Las insurrecciones eran el pan de cada día, jóvenes. Prácticamente habían problemas. Tú sabes que en este tipo de régimen siempre hay problemas, chicos? Ahora, estas rebeliones van a comprometer a los sectores oprimidos de la colonia. Chicos, ¿y quiénes serán los sectores oprimidos en la colonia? A ver, ¿qué me dicen voluntario? ¿Quiénes serán los oprimidos en la colonia? A ver, ¿te acuerdas la pirámide social? ¿Te acuerdas la pirámide social que estudiamos en el virreinato? La última pirámide social. ¿Te acuerdas que se podía dividir la sociedad colonial en dos grupos bien definidos? ¿Te acuerdas? A ver, chicos, la sociedad colonial estaba dividida en dos grupos bien definidos. A ver, ¿quién me dice quiénes eran esos dos grupos? A Clase ver, chicos, dominante la dominada. clase dominante y la clase dominada. Muy bien. La clase dominante y la clase dominada. Los que mandan, los que obedecen. Los ricos, los Pobres. pobres. Te dije claramente, perfecta no lo es. Justa, menos. Eh, práctica, bueno, funciona. No nos agrada, no es agradable, pero funciona. Pregunta, ¿pero funcionará bien? No. Pero simplificó la cosa, simplificó la situación. ¿El descontento, jóvenes, era solamente entre los indios? No. No. Chicos, los que habían criollos pobres, ellos también estaban furiosos. Habían esclavos que habían fugado y también estaban furiosos. Todos los sectores oprimidos, marginados, están empobrecidos, están furiosos con el sistema. Bueno, es lo usual. Pero estas insurrecciones eran de carácter local, ¿me entiendes? Eran de carácter local. ¿Los chicos? Ahora, los problemas estallaron en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la cosa se había un poco calmado, pero en el siglo XVIII las rebeliones aumentaron y se volvieron cada vez más violentas. Chicos, y la novedad era esta. Esta fue la novedad. ¿Ya? Esta fue la novedad. No solo los indígenas serán los
Partícipes. Chicos, ¿quiénes se unieron a las revueltas? Los mestizos. Mestizos. Muy bien. Esclavos. Muy bien. Criollos. Una pregunta, que los tres grupos estén furiosos, o perdón, que los cuatro grupos bien definidos estén ahí peleando, significa que algo está mal, ¿no? Sí. Muy bien. Pero ¿por qué en el siglo XVIII? ¿Por qué no antes? Hay varias razones para que se diera en el siglo XVIII. Pero la principal fue esta. La voy a resaltar, la voy a marcar acá, la principal. A ver, un ratito. Ya. La principal fue esta. A ver, chicos, ¿cuál fue la razón principal que provocó todos los problemas? Las reformas Borbónica. borbónicas. Las reformas borbónicas. Pero, ¿qué hizo las reformas borbónicas? ¿Qué pasó? Esto. Presión. Chicos, vamos aquí a hablar de una palabra que todos odian. Cuando yo digo presión fiscal, ¿a qué es lo que estoy haciendo alusión? Palabrita que tu papá odia y que empieza con I. Si tu papá es comerciante o empresario, lo va a odiar. Empieza con I. A ver, ¿quién lo dice? A ver, creo que un voluntario. Impuestos. Muy bien, muchachos, los impuestos. ¿Quién? Miren, saliéndonos del tema, saliéndonos un poco del tema, les cuento, esto lo pueden ver en internet, está en YouTube, está en la página de YouTube. ¿Saben quién es el Guasón, no? ¿Saben quién es? Sí. Ya. Había una frase muy célebre del Guasón, cuando dijo, cuando el Guasón agarra y después de todas sus fechorías, está reuniendo dinero y llega el fisco, el cobrador de impuestos, y le da una calculadora, le entrega cuánto tiene que pagar, y al poco rato él está asustado reuniendo el dinero. Su respuesta es, estoy lo suficientemente loco para pelearme con Batman, pero no lo suficientemente tonto para pelearme con el fisco. En pocas palabras, ¿a quién le tiene más miedo él? Al fisco, A fisco. al impuesto. No sé si lo entienden. Sí. Es una frase que todos se han dado cuenta, que es los impuestos. Chicos, pero ¿qué tanto tiene? A ver, ¿qué son los impuestos? A ver, porque ojo, esta es la razón de todos los pleitos. Esto pasó en el siglo XVIII. Y esto ocurrió en el siglo XVIII y provocó todos los problemas. Mira lo que provocó, más violencia, ¿Violentas? reacciones en contra del orden colonial. No es que no se quejaran antes, no es que no se quejaran, claro que habían quejas, pero no eran graves. Te voy a contar cómo era antes, miren, para que lo entiendan, un antes y un después. Un antes y un después. A ver, sí, miren, chicos, siglo XVI, siglo XVII. Imagínate que eres un indio en el siglo XVII. ¿Qué impuesto pagan los indios? A ver, recordando. Quinto real o tributo. Impuesto que pagan los indios. Tributo, muy bien. Campeón, no quieres pagar el tributo. ¿Te acuerdas cómo lo evadías? Yéndote, creo que era de A otro otro pueblo. lugar. Ejemplo, vives en Santa Anita, naciste en Santa Anita y no quieres pagar el tributo, te mudas al Agustino. Asunto resuelto. Pregunta, ¿puedes escapar del impuesto, no? Te Sí. cuento. Ya, te cuento. Muchos aprendieron a hacer trampas. Algunos se dedicaban al comercio. Venía el cobrador de impuestos. ¡Ey, tu impuesto! Y decía, no, hermano, yo soy indio, solo pago tributo. No me puedes cobrar, porque así era la ley. Habían vacíos legales. Y el cobrador no encontraba la manera de cobrarte. Llegaba el cobrador del tributo. No, hermano, yo pago, pero pago en el Cusco. Yo estamos en Lima, así que acá no puedo pagar. No sé si te das cuenta cómo está haciendo trampa para no pagar.
Adivina, con la reforma borbónica fue más directa. La reforma borbónica dijo lo siguiente: el indio va a pagar, esté donde esté. No interesa, igual va a pagar. Ah, si se dedica al comercio, también paga comercio, también paga los impuestos del comercio. Y por si fuera poco, vamos a crear más centros de cobros. O sea, ¿te vas a poder escapar del pago del tributo, del impuesto? Chicos, ¿vas a poder ahora poder escapar del pago de impuestos? Ya no. Una pregunta. Si tú fueras un comerciante, ¿estarías molesto? Obviamente. Obviamente, pero chicos, la cosa fue grave. Poco a poco, esto enfureció a todos. De pronto, criollos e indígenas hicieron causa común. Había algo que los unió. Durante el primer siglo se miraban con desconfianza, pero de pronto algo los tenía unidos. No querían pagar. Ya, vamos a empezar vamos a ver cómo empiezan los pleitos. Ya. Ojo, se podía evadir, pero en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, ya no se pudo evadir nada. Siglo XVIII. Gobierna el virrey José de Armendáriz, primer marqués de Castelfuerte. ¿Ya? Gobierna el virrey, el primer marqués de Castelfuerte. Acá lo tenemos, gobierna este hombre. ¿Qué pasó? La producción de Potosí se ha recuperado. La producción de plata se había recuperado. Chicos, es que miren, a ver, no sé cómo ustedes, a ver, le voy a preguntar, a ver, vamos a ver cómo es esto. Potosí es el mayor centro productor de plata en el mundo. Sus primeros dueños obviamente eran españoles y ellos sacaban la plata y la enviaban a España, ¿me entiendes? Toda la plata sacaban de aquí y lo enviaban a España. Pero murieron, vino la siguiente generación. Estos muchachos nacieron acá, nacieron en estas tierras probablemente, pero se criaron en España. Su amor estaba entre España y aquí. Así que, pero seguían mandando religiosamente la plata a España. La siguiente generación nació aquí, se crió aquí y estudió aquí. De vez en cuando habrá visitado España, pero más que todo aquí. Esta tercera generación, sinceramente, ¿tú crees que quería enviar toda la plata a España? Sinceramente. ¿O quería que se quedara la plata acá? Quería que se quedara la plata acá. Ponte, para que respondas, ponte en el lugar de ellos. Tú ¿Alguien naciste puede repetir, aquí. por favor? A ver, quiero que entiendas. Tu abuelo era español. Tu padre nació acá, pero se crió en España. Tú naciste aquí, viviste aquí. Acá están tus amigos, tu familia, todo. Todo lo que tú conoces. Una pregunta. Toda esa plata que está saliendo de la mina, sinceramente, ¿la quieres enviar a España o quieres que se quede acá? ¿Quieres enviar a España? Chicos, ¿estás seguro? Porque se va a ir de tu bolsillo. Yo digo que se quede acá. Pues, ¿Quieres acá? Chicos. Pero tú sabes que la ley es la ley. De pronto, los productores mineros empezaron a hacer trampa. Cada vez que mandaba una carta, Su Alteza, la producción de plata ha caído, Su Alteza, pero esta es la única forma, y esto es la única manera de explicar esto. La producción minera de Potosí se recuperó y los métodos no se renovaron. Solo hay una razón para que la producción que había estado cayendo se recuperara de golpe, sin que invirtieran en tecnología. Era que habían, por lo visto, estado falseando los datos. O sea, en vez de, trataban de mandar menos plata a España y que se quedara aquí. El hecho que se quedara los metales preciosos aquí hizo que se incrementara la riqueza en América del Sur. ¿Ya? Y mientras que aquí estaba incrementándose la riqueza, en España estaba entrando en decadencia. Por eso los nuevos reyes de España trataron de corregir eso y trataron de hacer reformas. Reformas en favor de España, no en favor de nosotros. ¿Ya? Y pronto comenzaron los problemas. Al comienzo, los problemas no eran, digamos, no tan graves todavía. De hecho, al comienzo no se cuestionaba la lealtad del rey. Mira el grito de la rebelión. Viva el rey, muere el mal gobierno. Ese era el grito. No nos atrevíamos a rebelarnos abiertamente contra el rey. No nos atrevíamos. Pero todo cambió. Hubo un intento por incrementar las arcas de la hacienda mediante la mita minera y el tributo indígena.
Tú dirás, ¿y eso cómo me afecta si yo soy español? Te afecta mucho. Algo que a veces hemos olvidado y que por alguna, y quizás por la idiosincrasia y por que después de la independencia le agarraron bronca a los españoles, algo que se olvidó fue esto. Sucede que en la mita minera, ¿te acuerdas? Que reclutaban indios para trabajar en la mina. Sucede que los reclutaban, pero los que vivían cerca a la mina. Por ejemplo, la mina de Potosí. Eran reclutados los indios que vivían en el Alto Perú. Tú vives en Puno. Te afecta la mita minera de Potosí si tú estás en Puno? O sea, solo los que viven en lo que hoy en día es Bolivia van a ir a la mina, van a ir a la mita de Potosí. Campeón, tú vives en Puno, o en el Cusco, o en Arequipa. ¿Te afecta esa mitad? ¿Sí? Chicos, a ver, la ley es muy clara. Todos los indios que viven en lo que, bueno, el territorio de que hoy en día es Bolivia, van a ir a trabajar a la mina de Potosí, obligatoriamente. Tú vives en Puno, Cusco, Arequipa. ¿Te afecta? No. No, Ah, no, no. no te afecta. ¿Ya? Hasta ahí todos tranquilos. Es más, debido a que los indios paraban fugándose, te conté que de pronto apareció la mita faltriquera, es decir, comenzaron a pagarle un sueldo y de pronto los indios empezaban a trabajar. Problema, siglo XVIII, se prohíbe la mita faltriquera y se ordena que los indios vuelvan a trabajar gratis en las minas o con un pago mísero. Problema, vuelve a estallar el problema de que los indios se evaden. Solución española, imprudentemente amplían la mita. Dice, ya, como los indios que viven en esta zona del Alto Perú no abastecen a la mina de Potosí, van a ir a trabajar los indios que viven en el sur del Bajo Perú, es decir, los indios que viven en Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa. Ellos van a ir a trabajar a Potosí. Pregunta, eso ya está chocando contigo, ¿no? Sí. Sí. Ya. Pero había un detalle más. Los indios que van a la mina son indios libres. Sucede que muchos de estos indios son campesinos asalariados, trabajan para las haciendas. Imagínate ahora tú eres un terrateniente. Campeón, se acerca la cosecha. Esta cosecha de algodón te va a sacar de la crisis, te va a sacar de la crisis. Problema, contabilizas tus esclavos, no tienes muchos esclavos. Contabilizas tus yanaconas, no tienes muchos yanaconas. Tú dices, no importa, sacas cálculo y dices, ya, contrato 100 indios, 100 a 200 indios para que trabajen aquí, les voy a pagar igual. Y con lo que recolecte el algodón, lo vendo y recupero. El día que vas a ir al pueblo a traerte a todos los indios para que trabajen, te enteras de que vino el corregidor y se llevó a todos los indios a la mina. Una pregunta, ¿están chocando contigo? Sí. Sí, ¿no? Imagínate, toda tu cosecha se pierde. Te vas a la ruina. Pregunta, ahora sí, ¿rebelión? Sí. Sí. Sí, de ley. Pregunta, ¿los indios te van a apoyar? A ver, chicos, recuerda, quienes van a la mina son los indios y ellos no quieren ir. Y si tú levantas la rebelión, es obvio que te van a apoyar, pues ellos no quieren ir a la mina. Tú estás haciendo la rebelión, no es porque seas buena, no es porque seas buena gente, estás haciendo porque están chocando con tus intereses. Que tus intereses coincidan con los de ellos es una casualidad, que es muy bienvenida. Y con un poco de suerte hasta te van a recordar bien en la historia. Así empiezan los problemas. Pero chicos, los mestizos también se fueron afectados. Ah, me olvidaba. La mita fue ampliada. Ahora no solo exigían que vayan indios, también exigían que vayan mestizos. Los terratenientes pusieron el grito al cielo, ¿ya? Los terratenientes son los dueños de la tierra. Ellos estaban furiosos porque, mira, aquí se ven afectados. La mano de obra se ve reducida. Chicos, cuando yo digo mano de obra, estoy hablando de los trabajadores. Si tú fueras un terrateniente, dueños de tierras, necesitas trabajadores que trabajen en tus tierras, ¿no? Y que produzcan. ¿Te conviene perder mano de obra? No. 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 Ya.
Entonces, ahora entienden por qué se armó la revuelta. Retomemos todo el lío, todo el problema que estamos viendo se debió a esto, chicos. Se debió a esto. La reforma Porque en borbónica. España tuvieron la ocurrencia de hacer las reformas borbónicas. Al hacer eso, todos se enfurecieron. No sé si te has dado cuenta, los terratenientes estaban furiosos, los dueños de la tierra. A propósito, José Gabriel Condorcanqui Noguera era comerciante, estaba afectado por el incremento de impuestos, por la creación de las aduanas, pero también estaba afectado porque él era terrateniente y también estaba afectado porque perdía gente. Mucha gente se vio en problemas. Dos rebeliones, la de 1730 en Cochabamba, se tradujeron en el rechazo, que incluían a los mestizos, afectos palamita. Recuerda, los terratenientes están aquí afectados. Bien. Chicos, les presento al primero que levantó el estandarte de la rebelión. Su nombre, Alejo Calatayud. ¿Criollo indio? No, mestizo. ¿Quién lo apoyó? ¿Quiénes lo apoyaban? Indios, mestizos, criollos, curas. Pregunta, para que toda esta gente se haya unido a la rebelión, debió haber sido grave el problema, ¿no? Sí. El problema fue muy grave. Todos estaban furiosos. Ojo, mestizo platero significa que se dedica al negocio de la plata, extrae plata. ¿Es un hombre pobre o un hombre rico? Un hombre Chicos, rico. miren, acá tenemos un cuadro. Por la forma de que está vestido, por los Un hombre atuendos. rico. Así es. Y recuerda, solo los adinerados hacían cuadros en aquella época. Es un hombre adinerado, ¿me entiendes? Muy bien. Te cuento cómo terminó rápidamente la rebelión. Sucede que Alejo Calatayud y varios de sus, ¿no? cómplices al final fueron derrotados y traídos a Lima. Acá en Lima fueron ajusticiados. Ricardo Palma cuenta que cuando Alejo Calatayud y los demás líderes, criollos, mestizos y curas, salieron de las celdas para ser colgados, la gente comenzó a protestar. De pronto el virrey y los soldados escucharon de que la gente comenzó a gritar perdón. Todos exigían el perdón para Alejo. Todos. Sin importar las clases sociales. Es que ¿por qué? Todos coincidían que esta rebelión sí tenía sentido. Y que si no se tomaba, y que si no se hacía algo, esto iba a terminar mal. Y vaya que terminó mal. Esto me lleva ahora a la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Juan Santos Atahualpa armó una gran rebelión en la selva, en el Gran Pajonal, en la selva central. Característica de esta rebelión era el mesianismo. Una rebelión de carácter mesiánica. Esto estalló durante el gobierno del virrey Marqués de Villagarcía. Acá lo tienes en imagen. Él es el virrey Marqués de Villagarcía. Fue durante su gobierno que estalla esta rebelión. Ahora, Juan Santos Atahualpa, chicos, es un personaje enigmático. A ver, Juan Santos Atahualpa, ¿descendiente de quién era él? ¿Descendiente de quién? ¿De quién es descendiente? Del Inca Atahualpa. Atahualpa. Él es su descendiente. Él era descendiente de Atahualpa. Fue educado por los jesuitas. Viajó a Europa, al norte de África. Habla quechua, español y latín. ¿Ya? Era un hombre culto, bien preparado, y tenía un sueño, y regresó, dispuesto a acaudillar a sus hermanos. Ganó en su favor a varias tribus selváticas, los Campas, los Chipivos, los Simiris, los Piros, los Canibos, todos ellos se le unieron a él. Todas las tribus de la selva se unieron. Todas estas tribus tenían algo en común.
estaban furiosos en contra de la explotación colonial. Así es. Sucede que la explotación colonial había llegado a sus tierras, a la selva. Pero ¿cómo explotaban a los indios de la selva? Bueno, lo clásico, mita, obraje, panadería, tributo. Ya. Yo sé que mita lo entiendes. Yo sé que obraje lo entiendes. Tributo lo entiendes. La panadería, este, la industrialización, jóvenes, la industrialización ha hecho que olvidemos lo difícil y complicado que era hacer pan. Antes de que la aparición de las máquinas, ¿cómo se hacía el pan? ¿Te imaginas hacer pan para 200, 300 personas? ¿O para 1000 personas a mano? Era todo un, Muy des era, difícil. era todo un desafío. La panadería era un castigo. Cuando tú, si tú cometías un crimen en aquella época, tu castigo era, elige el cepo, la cárcel o la panadería. Si te considerabas sano y fuerte, elige la panadería. Pero el trabajo en la panadería era arduo, desde la madrugada, haciendo pan. Lo único bueno es que siempre ibas a tener algo que comer, eso era lo único bueno. ¿Ya? Era lo único bueno. Muchos indios y esclavos africanos terminaron en la panadería, pero bueno, y no, presos ahí. Y eso era lo que molestaba a muchos. Ahora, pero ¿quiénes eran los que provocaron este lío? Los que provocaron este lío, jovencito, joven, son estos señores, los curas franciscanos. Estos tenían misiones evangelizadoras en la selva central. Los franciscanos habían deseado evangelizar a los indios de la selva. Mala idea. Hay que entender lo siguiente. La orden religiosa que se encargaba de evangelizar, la orden religiosa que había estado evangelizando a los indios, había sido la orden de los jesuitas. Los jesuitas habían evangelizado a los indios en la selva, de la sierra, en los Chacos, en la región del Chaco. En muchos lugares los jesuitas hacían una labor de evangelización. Y habían tenido éxito. Imprudentemente enviaron a los franciscanos. Los franciscanos eran útiles en las ciudades, pero no servían para evangelizar. Pronto se convirtieron en un verdadero problema. Pronto se convirtieron en un problema en la selva. A eso hay que agregar que los jesuitas estaban furiosos con ellos, así que fue fácil explotar esa enemistad. Acá tenemos un cuadro de la época, donde Juan Santos Atahualpa, en el centro y de blanco, está amenazando y ordenando a los franciscanos que se vayan. La rebelión explotó. El marqués de Villagarcía quiso aplastar la rebelión, pero fue derrotado. El nuevo virrey, José Antonio de Manso de Velasco y Sánchez Samaniego, y el conde, ¿no? O sea, en pocas palabras, el conde Superunda, trató de aplastar, pero tampoco pudo. Atahualpa logró reunir en torno a sí a miles de indios, miles de nativos, que se unieron a él para lograr la libertad. Querían deshacerse, expulsar a los españoles y comenzaron a pelear. Santos Atahualpa llevó a cabo una guerra de guerrillas. Durante 10 años que duró su revuelta, Atahualpa siempre estuvo victorioso. Pero había un problema, chicos. Había un problemita en esta revuelta. Sucede que Atahualpa lograba tomar algunas ciudades. Luego de vencer en varias batallas, tomaba alguna ciudad. Pero esto no significaba su victoria a largo plazo. Claro, eso desmoralizaba a las tropas coloniales, pero el problema es que la rebelión de Atahualpa estaba solamente a la zona de la ceja central, a la zona de la selva central. No se expandía de ahí.
Probablemente en el mejor caso llegaría a toda la selva, pero no salía de la selva. ¿Qué había pasado? Número uno, el nuevo virrey Velasco, ¿no? El conde de Superunda ordenó, dado que era imposible entrar a la selva y vencer a Atahualpa en campo abierto, ordenó crear fortificaciones, hacer un cerco con fuertes para impedir que las fuerzas de Atahualpa salieran de la selva. La medida, sí, práctica, demostró que, número uno, los fuertes eran ineficientes. Atahualpa podía atacarlos en las noches y destruirlos, matando a, ¿no? a su guarnición. Pero una vez que destruía los fuertes, esta línea de fortificaciones, Atahualpa marchaba directamente, en línea recta quería avanzar y expandir la rebelión. Quería llegar a la costa, a Lima, pero chocaba con un elemento geográfico que no lo dejaba salir. Este elemento geográfico era la cordillera. No es que no pudiera cruzar la cordillera, sí podía, pero quiero que entiendas esto. Los soldados de Juan Santos Atahualpa son indios de la selva, Campas, Aguarunas, Chipivos, Cumiris, ¿no? Indios que están acostumbrados al clima tropical. Atahualpa, con ellos, al frente de ellos, marchaba hacia la Sierra Central. A los pocos días de marcha, se veía obligado a dar media vuelta. ¿Por qué? El frío de las alturas, al cual sus soldados no estaban adaptados, simplemente les jugaba una mala pasada. A la primera nieve, al primer frío, sus soldados rápidamente regresaban a la selva, ya que ese clima era inhóspito para ellos. Bueno, por esa razón la rebelión nunca pudo expandirse. Ni los españoles podían entrar al territorio controlado por Atahualpa, ni Atahualpa podía salir de él. Finalmente, en 1756, Juan Santos Atahualpa muere misteriosamente. Cuenta la leyenda de que este hombre no murió, sino que se elevó a los cielos en una nube de humo y que al elevándose prometió que regresaría a restaurar el orden de los incas. Bueno, la rebelión de Juan Santos Atahualpa es de corte mesiánico, si se han dado cuenta. Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos la rebelión de Atahualpa. Sigamos. Ahora nos centramos en la Gran Rebelión del Sur. Chicos, cuando yo digo la Gran Rebelión del Sur, ¿de quién estoy hablando? A ver, jóvenes, ¿de quién estamos hablando? A ver, ¿quién es este hombre? José Gabriel Condorcanqui. Noguera, más conocido como... es más conocido como qué? Creo que Tupac. Tupac Amaru II. Así es. José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Chicos, ¿era un hombre rico o pobre? Rico. Sí, hijo, es el cacique de Tungazuca. Tungazuca, a ver, para que me entiendas de esa manera, Tungazuca tiene el tamaño de todo Santa Anita y el Agustino juntos. Surimana casi igual y Pampamarca es más grande. Y él era dueño de todo eso. Rico, profe. Ya, muy bien. Y era arriero. Hoy en día, a ver, su equivalente hoy en día de arriero es ser, ¿has visto los dueños de, conoces Macro? ¿Cómo, ¿Cono- profesor, puede repetir? ¿Conocen Macro? Esos mayoristas, esa tienda que vende por mayor. Ya, más o menos sería el equivalente hoy en día este hombre. Más o menos sería su equivalente. ¿Comprende? ¿Entiendes? Estudios. Estudió en el Colegio San Francisco de Borja, en el Cusco. Ahí estudió él. Por lo que sabemos, fue un buen estudiante, por lo que sabemos. Administró un negocio lucrativo de arriero, lo que le llevó a recorrer varias veces la ruta Cusco, Arequipa, Lima, en fin. José Gabriel Condorcanqui Noguera se dedicaba al comercio.
donde amasó una fortuna. Y es que, jóvenes, su caso no era el único, no era una casual, su caso de él no era algo inusual, ya era lo común. Muchos caciques habían dejado de trabajar como funcionarios públicos y se dedicaban a los negocios y empezaron a amasar fortunas. Los caciques eran algo así como la burguesía, una naciente burguesía que estaba surgiendo en el Perú y estaban creando su propio capital. Los criollos, por su parte, se estaban tornándose cada vez más en terratenientes y los caciques en burgueses. Se estaba formando una clase dirigente nueva, estaba empezando a cobrar forma. Lamentablemente, esta clase dirigente no se cuajaría, ya que sería derrotada. Bueno, José Gabriel Condorcanqui visitó Lima. En una de sus visitas llegó a Lima. Justo se encontraba aquí el visitador José Antonio de Areche. Fue aquí donde José Gabriel Condorcanqui presentó sus reclamos. La estancia de Túpac Amaru en Lima ha sido muy detallada y muy seguida. Sabemos lo siguiente. Sabemos que él visitó los círculos ilustrados de Baquijano y Carrillo. Así es. Conoció a los integrantes de la Sociedad de Amantes del País. Habló con ellos. Habló con los círculos ilustrados. Micaela Bastida comentaría de que quedó impresionado él con las nuevas ideas que habían venido de Europa, las ideas de la ilustración. Pero centrémonos. Estando en Lima, él presentó sus reclamos ante Areche. Solicitó la abolición del tributo, la mita y los repartos mercantiles. Solicitó la abolición de los corregimientos, o por lo menos que los corregimientos o por lo menos que estos sean reemplazados por criollos. Solicitó la creación de la audiencia en el Cusco. ¿Ya? A ver, vamos a explicar cada uno de estos puntos. Sucede que con las reformas borbónicas, el tributo había subido. Se había disparado el tributo. Y lo que era peor, la mita se había vuelto obligatoria y se había ampliado. Ya te conté y ya te expliqué cómo eso afectó a mucha gente y cómo se rebelaban. Pues bien, pero lo más grave, a ver chicos, más grave para que lo entiendan. A ver un ratito. Ya. Más grave que el tributo, más grave que la mita era esto. Los repartos mercantiles. Quienes eran llevados a cabo por este hombre, por el corregidor. A ver, mire lo que pasaba. Ya. El tributo es un impuesto. Ya nos habían agarrado a todos los indios que tenían que pagar sí o sí. Los indios furiosos, pero bueno, todavía es negociable. Lo del tributo todavía podemos negociarlo. La mita, que te lleven a trabajar a una mina también es molestoso. Pero descuida, mucha gente está que ya están los terratenientes preparando, los propios terratenientes se están oponiendo a la mita, así que tú tranquilo. Por ahí pueden que encontremos una solución. Pero el problema más grave eran los repartos mercantiles. Las reformas borbónicas del siglo XVIII, mira lo que hicieron. A ver, autorizaron que el corregidor realice un reparto mercantil. A ver, para que entiendas cómo era antes. Siglo XVII e inicios del siglo XVIII. El corregidor, que gobernaba el corregimiento, que hoy en día sería una provincia, su trabajo de él era ordenar el cobro del tributo, ese era su trabajo, y administrar el territorio. El corregidor, el día que había, en los fines de semana, cuando había mercado o tiendas, se abrían las tiendas, tú llegabas a las tiendas, campeón, y veías, a ver, llegabas al mercado y mirabas, a ver, acá está la tienda del cacique, muy bien, allá están dos, ¿no? La tienda de los caciques, 2, 3 tiendas de caciques, excelente. Caramba, 2, 3 tiendas de comerciantes criollos, muy bien. Mire, un mestizo acaba de inaugurar su tienda, excelente. Un indio que no tiene título, nada, pero que ha juntado su dinero y ya abrió su pequeño puesto. Muy bien, vamos bien, ya tenemos tiendas. Y de pronto llegaba el corregidor y abría su tienda. Por increíble que parezca, a nadie le incomodaba que un corregidor abriera en el siglo XVII su tienda. Total, tú como cliente
te conviene que haya más tiendas, ya que van a querer competir entre ellos. Bueno, era competencia, así que no habría problema. Terminaba el mercado y te ibas. Ya. Eso fue joven en el siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII vino la desgracia. A través de las reformas borbónicas, el cargo de corregimiento se hizo prácticamente, estaba a la venta a un precio muy alto y era solo para españoles. El español que compraba el cargo de corregidor, pagaba una suma tan alta que quedaba endeudado y su cargo solo duraría de 3 o 4 años. Así que tenía todo ese tiempo para recuperar el dinero que pagó y obtener una ganancia. Así que lograron que el rey de España les entregara este recurso. El corregidor tendría el derecho de obligar a los indios a comprarle las mercancías que él había traído, sin importar si el indio lo necesitara o no. Quiero que imagines esto. El día de la feria, el mercado, el día de feria es sábado y domingo. Ustedes son los comerciantes. Imagínate que tú eres un comerciante criollo. Estás alistando tu mercancía para llegar el sábado, todo contento, porque sabes que los fines de semana los indios bajan, ¿no? Bajan trayendo sus animales, venden y compran y vendes todo. Llegas ese sábado, contento, abres tu tienda y de pronto te das cuenta que nadie viene a comprarte. Sales a ver por qué nadie vino a comprarte y encuentras a los indios tristes. Preguntas que por qué pasa, por qué no vienen a comprarte y los indios te informan que 3 días antes el corregidor los agarró a todos y los obligó a comprar la mercancía del corregidor a precios muy altos y lo peor, los obligó a comprar cosas que ellos nunca utilizarían. En pocas palabras, campeón, muchacho, en pocas palabras, alumno, todo el dinero de esos indios que iban a hacer para ti a través del comercio se fue ahora a las arcas del corregidor. Bueno, ante esto comprenderás que el reparto mercantil era un abuso y enfureció a todos. Entonces, ahora entiendes por qué se pedía abolir estos 3. El siguiente pedido es la abolición de los corregimientos, o por lo menos que el corregidor sea reemplazado por un criollo. Como te dije, el corregidor era un español, necesariamente tenía que ser un español a través de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas establecieron que el corregidor debía ser un español. Tupac Amaru solicitó que sea un criollo. Primero dijo, tienes que anular los corregimientos. No. Y el visitador de la derecha se negó, dijo, no, eso no va a pasar nunca. Ya. Entonces, lo más fácil, que los corregidores sean criollos. Ahora, ¿por qué criollos? La respuesta es muy simple. Chicos, un español, al ser un corregidor español, hacía de las suyas, se llevaba al pueblo entero, se llevaba en peso a todo el corregimiento, a toda la gente, o sea, se llevaba todo y se iba a España. Nunca más lo volvíamos a ver, pero se llevaba toda nuestra riqueza. En cambio, un corregidor criollo, este señor vive aquí. Si hace de las suyas, una vez que termine su mandato, quedará a merced de nosotros. Así que sabe muy bien que tiene que comportarse. Si no, ya sabe cómo va a terminar esto. Caballero, tiene que aprender a comportarse. Y porque va a quedar también expuesto ante otros criollos que van a querer, ¿no? Que estarán dispuestos a tumbárselo si es que comienza a molestarlos. Esa es la razón por la cual Tupac José Gabriel Condorcanqui solicitó que los corregidores sean criollos en su defecto. Solicita la creación de una audiencia en el Cusco. Esto es para administrar justicia, ya que Lima estaba muy lejos. Estas son las causas estructurales de la rebelión. Lo estructural eran los problemas de siempre. La mita, los repartos mercantiles, que fueron legalizados en 1752, las quejas de los indios que no eran atendidos por el corregidor. De hecho, el corregidor era el abusivo. Y la causa coyuntural, la reforma borbónica. En este caso, la creación del virreinato del Río de la Plata.
La audiencia de Charcas pasa a depender de este nuevo virreinato. ¿Ya? Y eso significa que perdemos el control de la mina de Potosí, el control de las principales minas. Los indios que hasta ese momento trabajaban en las minas y ahora que se ha cerrado la frontera, ya no pueden, ahora hay una frontera, ya no pueden cruzar, ya ven el problema que no van a poder juntar dinero para el pago del tributo, ya que ya no hay comercio con Potosí. Bueno, la segunda razón, chicos, la segunda razón es la implementación de las reformas borbónicas, que en realidad ha sido todo esto el lío. Incremento de impuestos, el visitador José Antonio de Areche hizo todo esto, se elevó el monto del tributo, se quiso que el tributo sea pagado también por mestizos y demás castas, así es. Buscaron que los mestizos y demás castas también pagaran tributo. Impuestos como la alcabala, como la alcabala, ¿no? La venta de bienes y se incrementaron. Muy bien. ¿Ok? Acá tenemos entonces, chicos, todas las causas que originaron la rebelión de Tupac Amaru. Todas las causas. Así que vamos a la fase quechua de la rebelión. Vamos a la fase quechua. La rebelión tiene dos fases, quechua y aymara. Vamos a estudiar ambas. Primero, la fase quechua. A ver. Todo empieza en la ciudad de Tinta. Esto está en el Cusco. Cuando el corregidor José Antonio de Arriaga es capturado, es arrestado, mejor dicho, llevado ante Tupac Amaru y sometido a juicio público. Juicio donde fue hallado culpable y se le condenó a muerte. Arriaga fue colgado. Arriaga tenía a su esclavo, un esclavo personal suyo que había llevado desde Lima, un tal Oblitas, que era su esclavo. Se cuenta que cuando fue condenado a muerte, su esclavo personal pidió hablar. Todos pensaron que, ¿no? Me imagino que Arriaga había pensado que el tipo lo iba a defender, ¿no? Años que con él. Lo que ese esclavo pidió fue ser él quien ejecute. Lo que él pidió fue que pidió que le hagan el favor de que él sea el verdugo. En pocas palabras, su esclavo fue quien armó la soga y el patíbulo ahí. Lo que pasa, chicos, es que ojo, ahora, otro detalle más de la ejecución de Arriaga. Arriaga fue ejecutado en la ciudad de Tinta, y en esa ciudad hay criollos. De hecho, en el Cusco estaba lleno de criollos. Si los criollos hubieran querido evitar eso, sí lo hubieran logrado. En ese momento, bastaba con que los criollos se hubieran puesto de acuerdo y hubieran enviado un pequeño batallón y salvaban a Arriaga, sin mucho problema. Los indios se dispersaban y asunto resuelto. Pero los criollos le tenían también rencor al corregidor. De hecho, los corregidores eran odiados por los criollos. Así que la idea de que un corregidor sería colgado no les era tan desagradable, que digamos. José Antonio de Areche, cuando interrogaba a todos, se dio cuenta de ello, que los criollos le tenían ¿no? cierta tirria, cierta bronca a los corregidores. Pero así que por lo tanto se ordenó la supresión de este cargo después de la rebelión. Todos estaban cansados de los abusos y maltratos. Luego de un juicio sumario fue ejecutado. Acá tenemos, chicos, un dibujo, ¿no? Aquí Arriaga está siendo a punto de ser colgado. Muy bien. Así estalló la rebelión. En esta rebelión aglutinó a todos, indios, mestizos, esclavos, criollos, todos se unieron para participar en esta rebelión. Era mucho el entusiasmo, eso hay que admitirlo. El entusiasmo era alto, pero no había forma de encaminar a todos. En estos grupos habían rencillas entre ellos, pero las rencillas más graves, paradójicamente, no eran entre mestizos y criollos, eran entre los mismos indios, los caciques. Los caciques eran un problema.
Muchos caciques rápidamente se alinearon detrás de las fuerzas realistas. Se libra la batalla de Sangará, 18 de noviembre de 1780. Victoria de los rebeldes. Entre el 9 y el 13 de diciembre, los rebeldes se apoderan de Lampa y Azángaro. La rebelión se expande a Moquegua, Tacna, Arequipa y Arica. Fue en ese momento cuando Túpac Amaru comete un error gravísimo. Se niega a tomar la ciudad del Cusco. ¿Por qué no toma la ciudad del Cusco? Si lo hubiera hecho, le hubiera dado una buena base. El Cusco hubiera sido un símbolo para todos los indígenas. Pero no, no lo hace. Hay un temor, justificado por cierto, de que los indígenas al entrar al Cusco no hicieran diferencia alguna entre criollos y españoles. Túpac Amaru tenía aliados entre los criollos, ahí tenía sus aliados, pero el problema es que los indígenas no sabrían diferenciar a un criollo de un español. Y estos jóvenes, ese fue el temor de Túpac Amaru. Se libra la batalla de Chacacupe y Combopata, ¿no? Son dos derrotas fatales para él, para su movimiento. Pero aún la rebelión seguía. Fue traicionado y entregado a las autoridades coloniales. Esto fue en Langui, el 5 de abril de 1781. El 5 de abril fue traicionado. Fue un juicio sumario. Tras un juicio sumario breve, Túpac Amaru fue condenado a muerte junto con sus colaboradores más cercanos. La pena de muerte, chicos, es descuartizamiento por caballos. ¿Ya? La pena de muerte, descuartizamiento. Ahora, una explicación a esto. Si ustedes se percatan, la mayoría de sus seguidores de Túpac Amaru fueron condenados a morir en la horca. O en la horca o el garrote vil. Pero Túpac Amaru se cambió la pena al descuartizamiento. La razón, bueno, la razón era muy sencilla. Dada la condición de aristócrata que ostentaba Túpac Amaru, de hecho, para ser justos, él se pasó buena parte de su vida reclamando que se le reconociera como aristócrata. Irónicamente, para su muerte sí se le reconocieron. Es que el castigo para un aristócrata cuando se rebela es mayor. Lo voy a poner de esta manera. Cuando se produce una rebelión, los rebeldes, ¿no?, que mueren después, los que son capturados. A los que son como simples soldados, algunos tienen la oportunidad de que se les deje vivo. Los mandarán a prisión, pero quedarán vivos. Otros, en cambio, serán ejecutados. Si fueron capturados en el campo de batalla, lo más probable es que sean fusilados, lo más probable. Si son capturados ya de manera pacífica, por así decirlo, entre comillas, pacífico, o sea, no lejos del campo de batalla, la muerte será la horca o el garrote. Pero su caudillo, eso es otra cosa. Si el rebelde es un aristócrata, la pena es el descuartizamiento. Esto se vio en Europa. Chicos, esto era común en Europa. ¿Ya? Si hubiera sido una guerra normal, el castigo a un aristócrata era la decapitación. Pero bueno, son costumbres de la época. Acá tenemos a José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II. En el medio, Micaela Bastidas. Y a la derecha, Tomás Tito Condemaita, la célebre cacica de Acos, mujer de armas tomar y que muy leal a la causa de Túpac Amaru. Lo acompañó a la pareja hasta el patíbulo. Bueno. La represión contra la rebelión de Túpac Amaru se dio bajo el mandato del visitador José Antonio de Areche. ¿Ya? Se dio bajo el mandato de José Antonio de Areche y el virrey Agustín de Jáuregui. ¿Quiénes apoyaron a las autoridades realistas, a las autoridades coloniales, a la causa realista? El cacique Mateo Pumacagua, el cacique Las Rosas y el cacique Choquehuanca. Es algo irónico. Los caciques, una de las cosas que se esperaba es que en esta rebelión
los caciques no dudaran no dudasen y se pusiesen del lado de la rebelión, ¿no? Pero no, los caciques se pasaron al bando realista rápidamente, no tuvieron ningún problema. Primó más su enemistad entre ellos que su lealtad hacia su propio pueblo. Acá tenemos a Pumacahua, al visitador José Antonio de Areche, tenemos al virrey Agustín de Jáuregui, tenemos, ¿no? Bueno, así, jóvenes, concluye la fase quechua. Bueno, pasamos ahora, chicos, a la siguiente fase, la fase aymara, de 1781 a 1782. Esta fue la fase más, digamos, más cruenta de la rebelión, porque aquí los rebeldes han escarmentado, se han dado cuenta que no pueden confiar en los caciques, no pueden confiar y tampoco quieren confiar en los criollos. Esta etapa es solamente indígena y se va a librar sobre todo en el Alto Perú, hoy en día Bolivia y Puno. Dirigida por un indio común, Julián Apaza, quien luego sería llamado Túpac Katari. Otro dirigente fue Diego Cristóbal Túpac Amaru y Miguel Bastidas. El primero, Diego Cristóbal, primo de Túpac Amaru, y Miguel Bastidas, hermano o primo de Micaela Bastidas, los líderes. No hay curacas, no hay caciques de linaje. El pueblo toma riendas sueltas, toma las riendas de la rebelión. Algunos esclavos, muchos esclavos que fugaron en medio se unen a la revuelta. Saben que no tienen nada que perder, salvo sus vidas, pero sí mucho que ganar. Acá tenemos a Túpac Katari, el líder de la rebelión. Esa es la fase más violenta, más sangrienta y más hostil. Lograron el apoyo de muchos territorios indígenas, Laraca, ¿no? Larecaja, Omasuyos, Sisacica, Pacajes, todos estos en lo que hoy en día es Bolivia. Julián Apaza o Túpac Katari marchó sobre la ciudad de La Paz. En 2 ocasiones cercó la ciudad. Pero José Antonio de Areche, ¿no? El visitador Areche dio una amnistía a la que se plegó Miguel Bastidas, quien se rindió. ¿Ya? Bueno, posteriormente, el 13 de noviembre de 1781, Túpac Katari, que había sido capturado, es ejecutado, de la misma manera como ejecutaron a Túpac Amaru. La prolongación. La última fase fue, jóvenes, la dirigida por Diego Cristóbal Túpac Amaru. En esta ocasión ya no hubo grandes acciones, simplemente fue una guerra de guerrillas. ¿Ya? Aceptó la paz de Sicuani. Diego Cristóbal se rindió, no quiso seguir combatiendo. Confió en la palabra de los españoles y se rinde. Pero no fue respetado. Fue capturado y ejecutado en julio de 1783. Así llega a su fin la rebelión, las rebeliones. ¿Ya? Llega a su fin. Las consecuencias fueron fuertes. Se abolieron muchas cosas, ¿no? Se abolieron los corregimientos, se crearon intendencias, ¿no? Y bueno, muy bien, chicos. Vamos ahora a desarrollar el libro. A ver, chicos, por favor, todos con el libro. Estamos de compartir y todos con el libro. A ver. Les voy a dar unos minutos para que ustedes solo resuelvan el libro. ¿Ya, campeón? Tú solito vas a resolverte el libro. A ver. Yo abrí el libro también, porque el libro no está abierto. Yo no abrí el libro. A ver. Ustedes son primer año. Vamos a ver. Primero formativo B. Libro. Aquí está. A ver, todos abriendo el libro y comiencen a resolver. ¿Ya? Yo les voy a dar las claves ahora. A ver, vamos a ver, señores.
Ya. A ver, chicos, vamos desarrollando. A ver, van desarrollando el libro. Ya, chicos, a ver. Vamos a compartir de nuevo el libro. Acá está. Listo. Compartiendo. Ok. Antes de pasar a responder las preguntas, mi estimado joven alumno o alumna, ¿por qué fracasa la rebelión de Tupac Amaru? Esa parte sí no la pusimos en la diapositiva, pero voy a aprovechar el libro. ¿Por qué fracasa? Ahí miren, primera causa, rivalidad entre la nobleza indígena. Numerosos caciques, Pumacagua, Choquehuanca, están en contra de Tupac Amaru II. ¿Qué te parece? ¿Ya? Es algo irreconciliable. La vieja regla de que el mayor enemigo de un peruano es otro peruano, aquí se estaba cumpliendo. Rivalidades étnicas entre indios. Los collas lucharon al lado de los españoles contra los lupacas, que eran partidarios de Tupac Amaru II. Ese es otro problema. Indios contra indios. Y otra razón, fallas tácticas y estratégicas. ¿Ya? La estrategia falló, la táctica y la estrategia. Tupac Amaru no supo escuchar los consejos. Tenía sus razones también, pero bueno, hubo factores jóvenes que van a influenciar en la derrota. ¿Ya? Bien, acá tenemos, chicos, 10 preguntas que ustedes van a tener que desarrollar. ¿Ya? Por favor, tú mismo eres. Te doy 10 minutos. A ver, tú mismo eres. 6 minutos nomás, chicos. 6 minutos rápido. Puedes dejar de compartir. 6 minutos, tú mismo eres. Miss, ¿está ahí? Dime.
Profesor, el temático sigue en proceso, no está habilitado. Chicos, les pedí que hagan el libro, no el temático. Les queda 3 minutos para el libro. A ver, chicos, a ver, rápidamente vemos las respuestas y pasan a su temático, ¿ya? Ya. A ver, chicos, siglo XVIII. La 1, siglo XVIII. Repito, 1, siglo XVIII. Ya. ¿En qué siglo? Siglo XVIII. ¿Cuándo se subleva? ¿De cuándo se subleva? También siglo XVIII. 1 y 2 es siglo XVIII. 3, selva central. Selva central. ¿Sí, chicos? 3, selva central. ¿Qué es el gran pajonal? La selva. La selva.
3, selva central. 4, la selva. 5, ¿qué pueblos amazónicos se rebelaron con Juan Santos Atahualpa? Chipivos, Cunibos, coma etc. Nada más, ¿eh? Chipivos, Imnichus, Univos, en fin. ¿Dónde se dio la rebelión de Tupac Amarista? Tinta, Cusco. Tinta-Cusco. 7. ¿Cómo afectó la elevada presión fiscal a los indios? Se incrementó el tributo. Se incrementó el tributo. ¿A quién apresó la rebelión tupacamarista el 4? Arriaga, corregidor Arriaga. 8, corregidor Arriaga. 9, Julián Apaza, ¿no? Y Diego Cristóbal. Julián Apaza y Diego Cristóbal. Y la 10, ¿Puedes repetir la 9, por favor? Julián Apaza. 9, Julián Apaza y Diego Cristóbal. ¿Qué consecuencia trajo la paz de Sicuani? Parte de los rebeldes se rinde. Parte de los rebeldes se rinden. Parte de los rebeldes se rinde. Ya, chicos, ahora sí. Vayan directamente al temático. Suerte, jóvenes. Vayan directamente al temático. Suerte.
¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? Muy bien, veo que bien, veo que estamos bien. Profesor, ya terminé mi temática. O sea, Ya, jóvenes. Miss, ¿está ahí? Miss, ¿está? ¿Dónde están? ¿No? Bien, chicos. Bueno, chicos, yo ya paso a retirarme, ¿ya? Fue un gusto. Fue un gusto. Los que han terminado se van retirando, jóvenes. Fue un gusto, chicos. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Salimos de la reunión.